El Renacimiento fue un movimiento cultural europeo que llegó a su apogeo en España en el siglo XVI, junto con el Barroco del siglo XVII. El Renacimiento produjo un esplendor en las artes y la ciencia nunca igualado, lo que hoy conocemos como el Siglo de Oro. Se denomina el Renacimiento al movimiento histórico que comprende el movimiento cultural europeo, transcurrido desde fines del siglo XVII durante la Edad Media y finaliza en el siglo XIX con el advenimiento de la Edad Moderna. Este movimiento, que comenzó en Italia, se expandió por toda Europa en el siglo XX. Impulsó un renovado interés en el saber y los valores clásicos. Inspirado en las antiguas culturas de Grecia y Roma, los artistas del Renacimiento crearon sus obras basadas en la observación del mundo visible, aplicando en sus pinturas y esculturas los principios matemáticos de equilibrio, armonía y perspectiva. El Renacimiento fue una etapa brillante y renovadora que atravesaron la cultura, el arte y las letras europeas principalmente desde 1450 hasta 1570 aproximadamente. Se inició a partir del logro de cierta estabilidad política y expansión económica en las cortes y repúblicas italianas como una combinación de tendencias y actitudes impulsadas por la actividad de la burguesía y la existencia de una nueva coyuntura histórica originada, entre otros motivos, por el fin del cisma de Occidente, la toma de Constantinopla y el fin del Imperio bizantino. Los descubrimientos geográficos y las conquistas, los cismas religiosos, el desarrollo de los nacionalismos y la invención de la imprenta con la consecuente posibilidad de la difusión de la cultura. Este periodo filosófico principalmente crítico, durante el cual se comienzan a cuestionar el dogma predominante como fundamento de toda filosofía, se produce debido a distintos factores, como por ejemplo una nueva interpretación de la filosofía griega, dando lugar a una corriente neoestoica, Lipsius, otra neupicúrea, vaya, y un platonismo que trata de terminar con la tradición escolástica. Sus métodos, el principio de autoridad y el modo de razonar. Nicolás de Cusa, Bruno Campanella. Subsisten escuelas del escotismo, Dan Scotto, y del ocamismo, Guillermo de Ockham, y un movimiento en España de renovación que coincide con la Contrarreforma. Esta crítica se extiende también a las formas de vivir, a las costumbres, a las tradiciones y a la organización social y económica. El impacto de los descubrimientos científicos de Copérnico, Kepler y Galileo producen un nuevo concepto de la naturaleza, basado en la ciencia, el resurgir de la magia y la alquimia, lo cual determinará el rumbo de la futura química. Como reacción contra las estrictas bases morales y estéticas medievales, el Renacimiento afirmó el culto a la belleza y exaltó las facultades humanas, la vida terrena, la naturaleza y rehabilitó la mitología. La búsqueda de la belleza constituye el principal objetivo del artista, centrándose las expresiones culturales de este periodo en lo psicológico, lo biográfico y la individualidad, priorizando la autonomía por encima de la tradición, la doctrina y las reglas. Los artistas tomaron conciencia como individuos con valor y personalidad propios. Se sintieron atraídos por el conocimiento y comenzaron a estudiar anatomía, técnicas de claroscuro, leyes de perspectiva, modelos de la antigüedad clásica, etc. La filosofía renacentista o filosofía del Renacimiento es la filosofía que se desarrolló principalmente entre los siglos XV y XVI, comenzando en Italia y avanzando hacia el resto de Europa. Durante la segunda mitad del siglo XVI se inició la decadencia del Renacimiento, cayendo en un rígido formalismo, dejando paso al estilo barroco en todas las áreas del arte. En el Renacimiento, la filosofía todavía era un campo muy amplio que abarcaba los estudios que hoy se asignan a varias ciencias distintas, así como la teología. Teniendo eso en cuenta, los tres campos de la filosofía que más atención y desarrollo recibieron fueron la filosofía política, el humanismo y la filosofía natural. En la filosofía política, las rivalidades entre los estados nacionales, sus crisis internas y el comienzo de la colonización europea de América renovaron el interés por problemas acerca de la naturaleza y moralidad del poder político, la unidad nacional,
la seguridad interna, el poder del Estado y la justicia internacional. En este campo destacaron los trabajos de Nicolás Maquiavelo y Jean Bodin. El humanismo fue un movimiento que enfatizó el valor y la importancia de los seres humanos en el universo, en contraste a la filosofía medieval, que siempre puso a Dios y al cristianismo en el centro. Este movimiento fue, en primer lugar, un movimiento moral y literario, protagonizado por figuras como Erasmo de Róterdam, Santo Tomás Moro y Michel de Montaigne. La filosofía de la naturaleza del Renacimiento quebró con la concepción medieval de la naturaleza en términos de fines y ordenamiento divino, y comenzó a pensar en términos de fuerzas, causas físicas y mecanismos. Hubo además un retorno parcial a la autoridad de Platón por sobre Aristóteles, tanto en su filosofía moral, en su estilo literario, como en la relevancia dada a la matemática para el estudio de la naturaleza. Nicolás Copérnico, Giordano Bruno, Johannes Kepler, Leonardo da Vinci y Galileo Galilei fueron precursores y protagonistas en esta revolución científica, y Francis Bacon proveyó un fundamento teórico para justificar el método empírico que habría de caracterizar a la revolución. Por otra parte, en la medicina, el trabajo de Andreas Berzelius en anatomía humana revitalizó la disciplina y brindó más apoyo al método empírico. El interés por sintetizar el cristianismo y el aristotelismo prevaleció durante una gran parte del siglo XIII y hasta la primera mitad del siglo XIX, cuando inició una crítica al pensamiento teológico filosófico aristotélico de Tomás de Aquino. Entonces cobró fuerza un movimiento denominado Renacimiento, que pugnaba por una renovación intelectual y artística opuesta a la escolástica. En contraposición, los primeros renacentistas impulsaban el regreso a la belleza de la vida y el valor que la naturaleza tiene por sí misma. La toma de Constantinopla por parte de los turcos en 1453 influyó para este hecho, ya que muchos sabios bizantinos se trasladaron a Italia, difundiendo las artes y la filosofía griega. Si bien en Europa cristiana de aquella época ya se conocían los escritos de Platón y Aristóteles del siglo XIII, en la mayoría de los casos su difusión se había logrado gracias a los comerciantes y a las obras escritas sobre ellos por algunos autores árabes, pero no se tenía acceso a los trabajadores originales, en parte porque se habían redactado en griego. Esa situación cambió con la llegada de los eruditos bizantinos y de muchas obras de los filósofos griegos. Causaron tal conmoción en los círculos académicos que se desarrolló una profunda admiración hacia la cultura griega, acompañada de cierto distanciamiento de los valores filosóficos y artísticos de la época medieval. Este entusiasmo parece indicar el reencuentro del hombre consigo mismo y su gusto por la vida, plasmado en el humanismo, cuyo centro fue, como en la antigua Grecia, el hombre, concebido por Protágoras como la medida de todas las cosas. De inicio, esta idea era contraria al teocentrismo de la época. En cuanto a la filosofía del Renacimiento, destaca la recuperación de las obras de los estoicos, pero principalmente de Platón y los neoplatónicos. Se observa, además, cierta pérdida de interés por los de Aristóteles, sobre todo a partir de la fundación de la Escuela Filosófica de Florencia en Italia. En la filosofía del Renacimiento hubo 5 fases, en las cuales destacaron la tradición mágico-hermética, la cual cobró importancia en el Corpus Hermeticum, serie de los escritos atribuidos a Hermes Trismegisto. Basilio Safino los tradujo del griego, con lo que ayudó a romper la imagen religiosa medieval del mundo y a construir una nueva que armoniza la naturaleza, la alquimia, la magia y la religión. El neoplatonismo renacentista se tomó de la filosofía de Platón. A sus ideas ya conocidas se le añade la visión bizantina, que llega a Italia en 2 momentos históricos distintos. El primero, a comienzos del siglo XIV, con los sabios que enseñan griego a los humanistas en Florencia, y el segundo, en 1453, luego de la caída de Constantinopla, con el traslado a Italia de un grupo de eruditos que reavivan el debate acerca de la primacía entre Platón y Aristóteles, sumándose a la tradición occidental platónica que ya existía. También los renacentistas aristotélicos. Los humanistas retomaron la discusión de 3 interpretaciones típicas del pensamiento aristotélico: la de Alejandro de Afrodisia, la de Averroes y la de Tomás de Aquino. Frente a la interpretación escolástica, difieren en que, puestos a elegir entre la autoridad de Aristóteles
y lo que enseña la experiencia prefieren esta última. La filosofía de la naturaleza. El Renacimiento también aporta una filosofía que representa la culminación del naturalismo humanista. En las obras de Bernardino Telesio se advierte el deseo de suprimir de la naturaleza cualquier elemento mágico, critica el enfoque racionalista y teórico que Aristóteles hace de ella y sostiene que debe entenderse a través de la sensibilidad. En sus propios principios era calor y frío. Y la revolución científica, que fue un movimiento intelectual que surgió en Europa entre los siglos XVI y XVII, cuya finalidad era reestructurar la sociedad bajo los principios propios de la ciencia moderna. Su iniciador fue Nicolás Copérnico, quien propuso la teoría heliocéntrica en el campo de las ciencias empíricas. Esta afirmaba que la Tierra no era el centro del universo y que giraba en torno al Sol. La revolución copernicana se contrapuso a los viejos planteamientos que sostenía la Iglesia. Dicho suceso marcó un cambio en la concepción del universo y la vida.